Conducir de noche tiene su encanto. Las carreteras vacías, el aire fresco entrando por la ventana y la radio reproduciendo alguna vieja canción de rock. Mi nombre es José Luis y soy trailero. Llevo 20 años recorriendo las carreteras de México y pocas cosas me sorprenden ya. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche. Era una ruta habitual, de Monterrey a Guadalajara. Había atravesado la Sierra Madre y me encontraba en un tramo solitario de la carretera. Fue entonces cuando lo vi, un destello verde en la cuneta. Detuve el camión, impulsado por la curiosidad, y bajé a investigar. Allí, entre la maleza, encontré un amuleto de jade en forma de jaguar. Parecía antiguo, tallado con una precisión que solo los artesanos de antaño podían lograr. Al levantarlo, sentí una extraña vibración, como si el amuleto tuviera vida propia. Me lo guardé en el bolsillo, sin darle demasiada importancia. Después de todo, no era más que un trozo de piedra bonita, ¿no? Esa noche, aparqué el camión en una estación de servicio y me preparé para dormir en la cabina. Pero el sueño no fue reparador. Soñé con un hombre, un trailero como yo, atrapado en su camión que ardía en llamas. Sus gritos de desesperación eran aterradores, pero lo peor fue cuando, en medio de las llamas, sus ojos se encontraron con los míos. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté calmarme pensando que solo había sido una pesadilla, pero algo en el amuleto, que ahora colgaba de mi cuello, me decía que no era solo un sueño. A medida que continuaba mi viaje, los sueños se volvieron más intensos. Cada noche veía al mismo hombre, atrapado, sufriendo. Empecé a investigar. Había algo familiar en él, algo que resonaba en mi memoria. Fue en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, donde encontré una pista. En una vieja cantina conocí a un anciano que, tras ver el amuleto, me contó la historia de un trailero llamado Ricardo. Había muerto en un accidente de camión hace 50 años, en esa misma carretera. El anciano me mostró una foto de Ricardo y mi sangre se heló. Era el hombre de mis sueños. La historia de Ricardo era trágica. Murió atrapado en su camión en llamas, incapaz de escapar. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado en el amuleto de jade que llevaba consigo. Cualquiera que lo encontrara estaría condenado a vivir su misma agonía, noche tras noche, hasta que encontrara una forma de liberar su alma. No podía seguir así. Necesitaba una solución y rápido. Los sueños estaban afectando mi vida. No podía concentrarme en la carretera y empezaba a temer quedarme dormido. Decidí seguir los pasos de Ricardo. Volví al lugar donde lo había encontrado, con la esperanza de que algo allí me diera una pista de cómo liberarlo. Fue entonces cuando vi el camión accidentado. No entendía cómo no lo había visto antes. Estaba ahí, medio enterrado entre la maleza, oxidado y cubierto de vegetación. Dentro del camión encontré más objetos personales de Ricardo y en el tablero un diario. Sus últimas entradas describían un amuleto de jade y cómo, tras encontrarlo, había empezado a tener sueños extraños. En sus últimas palabras suplicaba por una forma de liberar su alma. Seguí las indicaciones del diario y viajé a una antigua ruina azteca donde el amuleto había sido creado. Allí, un chamán me habló del ritual necesario para liberar el espíritu atrapado. Debía devolver el amuleto al lugar donde había sido creado, un antiguo altar en lo profundo de la selva. El viaje fue arduo, lleno de peligros y obstáculos, como si la selva misma intentara detenerme. Pero finalmente llegué al altar. Coloqué el amuleto en el centro, recité las palabras del ritual y esperé. El aire se volvió denso y la selva pareció cobrar vida. Sentí una presencia a mi lado y al girar vi a Ricardo. Ya no parecía atormentado. Asintió con una sonrisa triste y poco a poco
Su figura se desvaneció, llevándose consigo la maldición. Volví a la carretera sintiéndome más ligero, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. Los sueños cesaron y el amuleto, ahora sin vida, quedó como un simple recuerdo de una experiencia que nunca olvidaré. Continué con mi vida de tráilero, sabiendo que había hecho lo correcto, y cada vez que paso por aquella carretera, pienso en Ricardo y en cómo, de alguna manera, nuestros destinos se entrelazaron por un breve pero intenso momento. Tras dejar el amuleto en el altar, creí que mi vida volvería a la normalidad. Durante las primeras semanas, todo parecía mejorar. Dormía tranquilo y las pesadillas desaparecieron. Sin embargo, una noche, mientras conducía por una carretera solitaria cerca de Puebla, comencé a sentir una extraña presencia. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Intenté ignorarlo, concentrándome en la música y en la carretera, pero el sentimiento persistía. De repente, los faros iluminaron una figura en medio del camino. Frené bruscamente, el camión derrapando en la carretera desierta. Al detenerme y salir para ver qué era, no encontré nada. El camino estaba vacío, pero mi corazón latía con fuerza y mi mente se llenaba de recuerdos de Ricardo. A la mañana siguiente, en una parada de descanso, noté algo peculiar en el tablero del camión. Allí, donde antes había dejado una figura del santo patrono de los conductores, ahora estaba el amuleto de jade en forma de jaguar. Era imposible. Lo había dejado en el altar, pero aquí estaba, brillando con esa inquietante luz verde. Desesperado, decidí buscar ayuda. Volví al pueblo donde había conocido al anciano, esperando que tuviera respuestas. El anciano, al ver el amuleto de nuevo, palideció. El espíritu no ha sido liberado completamente, dijo con voz temblorosa. Algo más fuerte lo mantiene atado a este mundo. El anciano me llevó a su casa, donde comenzó a revisar antiguos textos y pergaminos. Descubrimos que el amuleto no solo estaba conectado con Ricardo, sino que era un vínculo con una entidad más antigua y poderosa, el espíritu de un jaguar guerrero, un antiguo protector que había sido corrompido y que ahora buscaba un anfitrión para volver al mundo de los vivos. La solución no era solo devolver el amuleto al altar, sino realizar un segundo ritual para purificar el espíritu del jaguar. Para ello, necesitábamos una serie de objetos sagrados que estaban dispersos en varias partes de México. Mi búsqueda me llevó a lugares remotos y peligrosos. Primero, a una cueva en la sierra de Oaxaca, donde encontré un cristal de obsidiana usado en ceremonias antiguas. Luego, a un templo en ruinas en la selva de Chiapas, donde recuperé una pluma dorada de quetzal. Cada objeto tenía su propio guardián y desafío, pero sabía que debía continuar. Durante estos viajes, las visiones y los encuentros con el espíritu del jaguar se intensificaron. En varias ocasiones, apenas escapé con vida de accidentes y ataques de animales que parecían estar controlados por el espíritu. Finalmente, reuní todos los objetos sagrados y volví al altar en la selva. El anciano me acompañó para realizar el ritual. Mientras recitábamos las palabras antiguas, el aire se volvió eléctrico y el amuleto comenzó a brillar con una luz cegadora. De la luz emergió una figura, un jaguar imponente, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Sentí una presencia cálida, diferente de las anteriores, y supe que el verdadero espíritu del jaguar estaba allí, luchando contra la corrupción que lo había atrapado. En medio del ritual, el espíritu corrupto se materializó, intentando detenernos. Lo enfrenté con el valor de un guerrero, utilizando los objetos sagrados para protegerme y purificar el jaguar. Fue una batalla intensa, tanto física como espiritual. Sentí la energía del jaguar fluyendo a través de mí, dándome fuerza. Con un último esfuerzo, logré desterrar el espíritu corrupto, y el altar se llenó de una luz purificadora.
Sentí un calor abrumador y una paz profunda. Cuando la luz se disipó, el espíritu del jaguar estaba allí, imponente pero sereno. Asintió hacia mí, como agradeciéndome, y luego desapareció, dejando solo el amuleto en su forma inerte. Volví a la carretera, exhausto pero aliviado. El amuleto, ahora sin su brillo ominoso, era una simple piedra de jade. Lo guardé como un recordatorio de la batalla y la promesa cumplida. Las visiones cesaron y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre de la opresión del pasado. Sin embargo, mi historia no terminó ahí. En mi siguiente viaje pasé por un pequeño pueblo y vi a una mujer mayor vendiendo amuletos y objetos artesanales en la plaza del mercado. Entre sus artículos vi varios amuletos de jade, todos con formas distintas. Me acerqué y le mostré el amuleto del jaguar. Ella me miró con ojos llenos de sabiduría y dijo: «Has enfrentado la oscuridad y has salido victorioso. Este amuleto es ahora un símbolo de protección. Guárdalo siempre contigo». A medida que pasaban los meses, mi vida comenzó a estabilizarse. Volví a mis rutas habituales, disfrutando de las pequeñas cosas que había descuidado durante la tormenta, que fue el amuleto del jaguar. El miedo y la ansiedad se desvanecieron, reemplazados por una nueva determinación y aprecio por la vida. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, escuché en la radio una historia sobre un camionero desaparecido hace muchos años. Su nombre era Ricardo. Al escuchar su nombre, una sensación de tranquilidad me invadió. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a su descanso final. Mi historia se convirtió en una leyenda entre los camioneros. Algunos la contaban con detalles exagerados, otros con escepticismo. Pero para mí era una realidad que nunca olvidaría. El amuleto del jaguar, ahora colgado en el espejo retrovisor de mi camión, servía como un recordatorio constante de mi encuentro con lo sobrenatural y de la fuerza que llevamos dentro para enfrentar nuestros miedos. Un día, un joven camionero se acercó a mí en una parada de descanso. «He oído la historia del amuleto del jaguar», dijo con curiosidad en sus ojos. Le sonreí y le conté mi versión, dejando fuera los detalles más oscuros. «Lo que importa», le dije, «es que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Solo necesitas tener el coraje para buscarla». La carretera sigue llamándome, y con el amuleto a mi lado, sé que estoy preparado para cualquier cosa que venga. Mi vida de tráilero continúa, pero ahora, con una nueva apreciación por el misterio y el poder de las antiguas leyendas que cruzan nuestros caminos.